Caleb, un joven de 18 años, vivía en un pueblito del interior junto a su familia. La casa sencilla donde vivían era el reflejo de la lucha diaria de su mamá, María, y su papá, Juan, que trabajaba duro como albañil. Juan, aunque era un hombre fuerte, ya empezaba a sentir el peso de los años de trabajo bajo el sol, con dolores en el cuerpo que ya no podía ignorar. María, una mujer con una fe inquebrantable, mantenía a la familia unida con sus oraciones y palabras de ánimo. Siempre les decía a sus hijos que Dios tenía un plan, aunque en ese momento no pudieran entenderlo. Caleb también tenía dos hermanos menores, Gabriel y Ana, de 12 y 9 años. Gabriel, a pesar de ser tan joven, ya empezaba a comprender lo que significaba vivir con poco. Ana, todavía inocente, mantenía una sonrisa en su rostro, buscando en los pequeños momentos de alegría una forma de aliviar el peso de la vida. La situación de la familia estaba lejos de ser fácil. Las cuentas siempre parecían mayores que el dinero, y Caleb, como el mayor, sentía cada vez más presión para ayudar. Él veía en los ojos de Juan el cansancio de años de sacrificio. Su papá no era de hablar mucho, pero su presencia transmitía una fuerza silenciosa. Caleb trataba de ser ese pilar para sus hermanos, pero por dentro, él se estaba derrumbando. Todas las noches se acostaba pensando en cómo su familia iba a sobrevivir el próximo mes. Los trabajos escaseaban cada vez más y Caleb ya no sabía cómo ayudar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me vas a dejar solo? Pensaba, aunque nunca lo decía en voz alta. Un día, después de una discusión con su papá sobre el futuro, Caleb salió de la casa y fue a un campo cercano, un lugar donde solía ir cuando las cosas se ponían difíciles. Se arrodilló en la hierba y por primera vez en mucho tiempo lloró como un niño. Dios, escúchame. Ya no sé qué hacer. Estoy perdido. Mi familia me necesita, pero yo no sé cómo ayudar. Muéstrame un camino, lo que sea. Las lágrimas caían por su rostro mientras permanecía allí, solo, con el corazón hecho pedazos. Caleb no recibió una respuesta inmediata. No hubo una voz del cielo ni una señal visible. Pero en ese momento de desesperación, algo dentro de él cambió. Sintió una paz inexplicable, una certeza de que, aunque las cosas no mejoraran de inmediato, Dios estaba con él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Se levantó del suelo, con el rostro aún húmedo de lágrimas, pero con una nueva determinación en sus ojos. En los días siguientes, Caleb empezó a levantarse antes del amanecer. Decidió actuar, no esperando que un milagro cayera del cielo, sino creyendo que Dios lo guiaría en sus acciones. Comenzó a buscar trabajo con más empeño, ofreciendo su ayuda en las granjas y construcciones del pueblo. Poco a poco empezó a entrar dinero, aunque fuera poco. Caleb aprendió a valorar cada pequeña victoria, entendiendo que su fe no era una espera pasiva, sino una fuerza que lo impulsaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Ahora entendía el verdadero significado de estas palabras. Con el tiempo, Caleb también empezó a aprender nuevos oficios, habilidades que lo hacían más solicitado por la comunidad. No quería solo sobrevivir, quería cambiar el futuro de su familia. Y así, día tras día, fue construyendo una nueva realidad para todos ellos. María, siempre observadora, notaba el cambio en su hijo. Sabía que Caleb había encontrado algo más profundo que trabajo. Había encontrado fe, pero de una manera que ahora tenía sentido para él. Sin embargo, como en toda lucha, la vida trajo nuevos desafíos. Juan, cada vez más debilitado, volvió a casa un día sintiéndose peor que nunca. Los dolores, que antes eran tolerables, ahora lo consumían con cada movimiento. María, viendo el sufrimiento de su esposo, oraba cada noche a su lado pidiendo fuerzas. Caleb sintió de nuevo el peso de la desesperación, pero esta vez, en lugar de huir o perderse, se arrodilló junto a la cama de su padre y lloró. Señor, no te pido que quites esta carga, sino que nos des fuerzas para llevarla. La enfermedad de Juan no desapareció, pero de alguna manera la familia encontró fuerza en la fe que compartían. Los amigos y vecinos del pueblo, al ver la lucha de Caleb, comenzaron a ayudar de maneras inesperadas. Pequeños gestos de bondad surgían, una canasta básica dejada en la puerta, una oferta de trabajo para Caleb o una oración hecha por un vecino. Caleb se dio cuenta de que las respuestas de Dios no siempre venían como él esperaba, sino a través de las personas a su alrededor. Pasaron meses y la situación se estabilizó. Juan,
aunque todavía enfermo, comenzó a mejorar poco a poco. La familia ya no vivía en la desesperación, y Caleb, con el sudor de su trabajo y la fe que lo sostenía, transformó el caos en esperanza. Se había convertido no solo en el hijo que su familia necesitaba, sino en un ejemplo de perseverancia y fe para todos a su alrededor. Una tarde, mientras trabajaba junto a su padre en el patio, Caleb miró al cielo y en silencio agradeció a Dios, no por las bendiciones materiales que había recibido, sino por la transformación que Dios había obrado dentro de él. Comprendió que las mayores respuestas llegaron a través de las dificultades y que la verdadera victoria no era escapar de los problemas, sino enfrentarlos con fe. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40. Y así la jornada de Caleb continuaba, no sin desafíos, pero con la certeza de que, con Dios a su lado, siempre encontraría fuerzas para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de la fe y la perseverancia, te invito a suscribirte al canal Palabras que Transforman. Aquí compartimos mensajes e historias que pueden marcar la diferencia en tu día y en tu vida.